Imagina por un momento que estás acostado en una cama de hospital, sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros. Tu respiración es agitada, el futuro incierto flota en el aire como una niebla densa. De repente, ella toma tu mano con firmeza, lágrimas corriendo por su rostro, susurrando promesas que suenan como anclas en medio de la tormenta de tu vida. Nunca te voy a abandonar, te dice, con los ojos brillando de una devoción que parece infinita. No importa lo que pase, estaré aquí. Para siempre. En ese momento, esas palabras se convierten en los cimientos sobre los cuales construyes tu esperanza. Pero hay algo perturbador sucediendo en el fondo de tu mente. Una pregunta que susurra en el silencio, entre los latidos acelerados de tu corazón. ¿Qué pasa con su amor cuando todo lo que te hace valioso simplemente desaparece? ¿Qué queda de la lealtad cuando el hombre del cual se enamoró deja de existir? Ya has visto los destrozos a tu alrededor. El amigo cuya esposa lo dejó cuando perdió el trabajo a los 40 años. El hermano cuya novia desapareció cuando la depresión se apoderó de su vida. El compañero de trabajo cuya relación de 10 años se desmoronó mientras luchaba contra el cáncer. Solo en un cuarto blanco y frío. Con cada una de estas historias, te convences de que su situación era diferente. Sus mujeres eran diferentes. Tu amor es diferente. Tu relación es especial. Tú eres especial. Hoy, voy a compartir contigo el descubrimiento más perturbador sobre la lealtad femenina jamás documentado en la historia de la humanidad. Una verdad tan sombría que la mayoría de los hombres prefiere rechazarla antes que enfrentar sus implicaciones devastadoras. Esto no es teoría abstracta ni especulación romántica. Es lo que pasó cuando la historia creó el laboratorio definitivo para probar la naturaleza humana en sus condiciones más extremas, y lo que este experimento reveló va a cambiar fundamentalmente cómo entiendes cada relación que has tenido o tendrás en la vida. En las tierras heladas de Siberia, esparcidos como heridas abiertas por todo el paisaje soviético, miles de campos de trabajo forzados se convirtieron, sin quererlo, en el mayor experimento sobre naturaleza humana jamás realizado. El sistema Gulag no solo encarceló cuerpos, desnudó toda ilusión, toda construcción social, toda mentira cómoda que los seres humanos se cuentan a sí mismos sobre el amor y la lealtad. No fue un experimento intencional. Fue una revelación accidental que emergió del sufrimiento humano a escala industrial. Cuando tomas millones de hombres, profesores universitarios, soldados condecorados, campesinos trabajadores, poetas soñadores, y los reduces a números en una ficha, les quitas estatus, recursos, dignidad y poder, creas condiciones que revelan la verdad con precisión quirúrgica. El Gulag se convirtió en el espejo más sombrío de la humanidad, reflejando de vuelta quiénes realmente somos, cuando toda pretensión es removida. En esos campos, los hombres descubrieron verdades sobre la naturaleza humana que las personas cómodas nunca tienen que enfrentar. Aprendieron qué pasa con el amor cuando el amante ya no tiene nada que ofrecer. Fueron testigos de qué se vuelven las promesas cuando cumplirlas cuesta todo. Documentaron qué queda de la lealtad cuando la lealtad no ofrece ningún beneficio para el leal. El campo desnudó las capas decorativas de la civilización y expuso la maquinaria cruda por debajo. Ninguna ilusión romántica podía sobrevivir al frío ártico. Ninguna mentira bonita sobre amor incondicional podía resistir las matemáticas brutales de la supervivencia. Lo que emergió de este experimento involuntario fueron datos. Datos terribles, consistentes, innegables sobre cómo los humanos realmente se comportan cuando son empujados al límite de la existencia. La temperatura bajaba hasta menos 60 grados. Los hombres perdían dedos. Dedos de los pies. Pedazos de sus almas por el frío. Pero nada se congelaba tanto como la comprensión de que la mujer que prometió para siempre ya había encontrado a alguien nuevo. El frío físico podía matarte en horas. El frío emocional del abandono mataba algo más profundo. La parte de ti que creía en vínculos permanentes. Entre los millones que pasaron por este sistema, un hombre emergió con suficiente coraje para documentar lo que todos veían, pero nadie quería reconocer. Alexander Solzhenitsyn no solo sobrevivió al Gulag. Se convirtió en su cronista, su analista, su profeta. Y lo que descubrió sobre la lealtad femenina lo atormentaría por el resto de su vida. El patrón era tan consistente que no podía ser ignorado. Tan universal que no podía ser descartado como coincidencia. Tan brutal que desafiaba todo lo que los hombres querían creer sobre el amor. Cuando los hombres eran arrestados y enviados a los campos, sus mujeres, esposas, novias, prometidas, enfrentaban una decisión.
y, en números abrumadores, tomaban la misma decisión. Las cartas dejaban de llegar primero. La mujer que juró amor eterno escribiría diariamente, luego semanalmente, luego mensualmente, luego nunca más. Los paquetes de comida y ropa que significaban supervivencia en los campos disminuirían y desaparecerían. Las visitas que requerían enormes sacrificios para organizar se convertirían en excusas, luego en silencio. Pero el patrón iba más profundo que el mero abandono. Estas mujeres no solo se alejaban, reemplazaban. Mientras sus hombres se congelaban en campos siberianos, encontraban nuevas parejas. Mientras sus maridos contaban días en celdas, ellas contaban nuevos comienzos con nuevos hombres. La velocidad del reemplazo tal vez fue la revelación más cruel de todas. Solzhenitsyn documentó caso tras caso, historia tras historia, patrón tras patrón. El empresario exitoso cuya esposa se volvió a casar en cuestión de meses. El soldado condecorado cuya prometida estaba embarazada del hijo de otro hombre antes de que su juicio terminara. El marido devoto que recibió papeles de divorcio en el mismo sobre que su sentencia de muerte. Lo que hacía estas historias particularmente devastadoras era su previsibilidad mundana. No eran traiciones dramáticas nacidas de la pasión o la venganza. Eran decisiones prácticas, casi burocráticas en su eficiencia. Las mujeres simplemente seguían adelante como si su devoción previa hubiera sido un trabajo estacional que terminaba cuando las circunstancias cambiaban. Lo que el Gulag reveló con claridad horripilante es que el amor opera como moneda en una economía que la mayoría de los hombres nunca se da cuenta de que existe. La lealtad de las mujeres, su afecto, su dedicación, no son regalos incondicionales, sino inversiones condicionales directamente ligadas a lo que tú proporcionas, a lo que representas, a lo que puedes ofrecer. No es cálculo consciente, es más profundo que el pensamiento, más fundamental que la decisión. Cuando el valor de un hombre colapsa, cuando pierde su estatus, sus recursos, su capacidad de proveer y proteger, algo cambia en la psique femenina. El amor que parecía eterno comienza a desvanecerse como una fotografía dejada al sol. La lealtad que parecía inquebrantable comienza a agrietarse bajo el peso de nuevas realidades. Los campos demostraron esto con precisión matemática. El arresto de un hombre significaba pérdida inmediata de estatus. Su familia enfrentaba ostracismo social, dificultades económicas, persecución potencial. Mantenerse leal a un prisionero significaba elegir sufrimiento sin garantía de recompensa. En esta ecuación dura, el amor se convertía en un lujo que pocas mujeres podían permitirse. Pero aquí está lo que hace esta revelación tan perturbadora. Las mujeres que abandonaron a sus hombres no eran monstruos. No eran particularmente crueles o egoístas. Eran mujeres ordinarias, respondiendo a circunstancias extraordinarias de maneras notablemente predecibles. El patrón se mantenía a través de niveles educativos, clases sociales, grupos de edad. Trascendía la personalidad individual y revelaba algo más fundamental sobre la naturaleza femenina. Piensa en la última vez que perdiste algo significativo. Un trabajo, tu salud, tu confianza. Recuerda cómo su comportamiento cambió sutilmente, cómo las conversaciones cambiaron, cómo el afecto físico disminuyó, cómo los planes futuros se volvieron vagos. Te dijiste a ti mismo que era estrés, dificultad temporal, algo que pasaría. Pero lo que estabas presenciando era la maquinaria ancestral ajustándose a nuevos datos sobre tu valor. En esa oscuridad, una fracción minúscula de mujeres brillaba como estrellas contra el vacío. Las esposas de los decembristas se volvieron leyenda no porque su lealtad fuera esperada, sino porque era extraordinariamente rara. Estas mujeres desafiaron toda presión, todo incentivo, todo argumento racional para el abandono. Se pararon en filas de prisión durante días, para entregar paquetes que tal vez nunca llegaran a sus hombres. Lucharon batallas burocráticas que podrían llevarlas a los campos también. Soportaron exilio social, destrucción económica y dificultades físicas para mantener conexiones con hombres que tal vez nunca regresaran. Su lealtad no era espera pasiva, sino guerra activa contra un sistema diseñado para romper vínculos. Pero aquí está el detalle crucial. Estas mujeres eran anomalías, valores atípicos estadísticos, tan raras que sus nombres se volvieron inmortales precisamente porque su comportamiento era tan inusual.
probaron que la lealtad incondicional era posible. Pero, al hacerlo, también probaron cuán excepcionalmente poco común era. La excepción iluminó la regla con claridad dolorosa. Estas mujeres excepcionales compartían ciertas características. Su lealtad frecuentemente tenía dimensiones ideológicas. No eran leales solo a un hombre, sino a una causa que él representaba. Su identidad estaba tan entrelazada con su pareja, que abandonarlo significaría abandonarse a sí mismas. Poseían un tipo de fuerza espiritual que trascendía la psicología humana normal. Algunas de estas mujeres caminaron miles de kilómetros a través de desiertos helados para estar cerca de los campos donde sus hombres estaban detenidos. Aprendieron a navegar burocracias diseñadas para aplastar la esperanza. Desarrollaron redes para contrabandear cartas, comida y medicinas. Se convirtieron en guerreras en una batalla que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que se estaba librando. Su lealtad no era devoción pasiva, sino combate activo contra fuerzas tratando de cortar sus vínculos. El patrón de abandono revelado en los campos no es sobre crueldad femenina o falla moral. Es sobre programación evolutiva que opera debajo de la conciencia. Los mecanismos de lealtad de las mujeres evolucionaron en condiciones donde aferrarse a machos debilitados y sin recursos significaba muerte para ellas y su descendencia. Este cálculo biológico opera independientemente de las estructuras morales modernas. Cuando la capacidad de un hombre de proporcionar protección y recursos colapsa, sistemas de alarma ancestrales se activan en el cerebro femenino. Estos sistemas no se preocupan por votos matrimoniales o promesas románticas. Se preocupan por la supervivencia. Y fueron refinados a lo largo de millones de años para ser despiadadamente eficientes. Entender esto quita el dolor personal de la traición. No es sobre ti como individuo. No es sobre tu relación específica. Es sobre mecanismos que preceden al lenguaje, que operan debajo de la conciencia, que influyen en el comportamiento de maneras que la mayoría de las personas nunca reconoce. La mujer que se va no está haciendo una elección moral. Está respondiendo a programación que ni siquiera sabe que existe. Este marco biológico explica por qué el abandono de las mujeres frecuentemente parece tan repentino y completo. No es una decisión gradual, sino un interruptor que se activa. Un día te ama, al día siguiente no. Y ella misma puede no entender por qué. Las racionalizaciones vienen después, las explicaciones, las justificaciones, la historia que se cuenta a sí misma y a otros sobre por qué irse fue la elección correcta. Los campos revelaron algo aún más perturbador: la capacidad de las mujeres de reescribir completamente la historia una vez que el interruptor se activa. El hombre al que una vez llamó alma gemela se convierte en alguien a quien nunca realmente amó. Los años de aparente devoción se convierten en solo seguir la corriente. Las promesas de lealtad eterna se convierten en cosas dichas en el momento. Esto no es engaño consciente. Es autoprotección psicológica que le permite seguir adelante sin el peso de la contradicción. Cuando los hombres en los campos enfrentaban abandono, llegaban a una encrucijada crítica que determinaba si sobrevivían o perecían. Este momento, descubrir la traición mientras estaban impotentes para responder, se convirtió en la prueba definitiva de la psicología masculina. Cómo un hombre procesaba esta traición determinaba no solo su supervivencia, sino su transformación. Algunos hombres se derrumbaron. La traición destrozó su voluntad de vivir más efectivamente de lo que el hambre o el frío jamás podrían. Habían construido su identidad en ser amados, ser valiosos para sus mujeres, ser necesarios. Cuando esa fundación se derrumbó, no tenían nada en qué apoyarse. Estos hombres frecuentemente murieron no por dificultad física, sino por colapso psicológico. Pero otros pasaron por un proceso diferente. Tomaron el dolor de la traición y lo transformaron en algo completamente diferente. No negaron el dolor ni fingieron que no importaba. En su lugar, lo usaron como combustible para una reconstrucción fundamental de su psicología. Mataron la parte de sí mismos que necesitaba validación externa y construyeron algo nuevo en su lugar. Esta transformación no era sobre volverse amargado u odiar a las mujeres. Era sobre alcanzar un tipo de soberanía psicológica que ninguna fuerza externa podía violar. Estos hombres aprendieron a generar su propio significado, su propio propósito, su propia razón de existir que no dependía de la lealtad o amor de nadie más. Un sobreviviente describió el momento de transformación. Parado en la nieve, leyendo la carta de su esposa sobre su nuevo matrimonio, sintiendo algo morir dentro de él.
y luego sintiendo algo más nacer de esa muerte. No esperanza de reconciliación, no sueños de venganza, sino una claridad fría sobre la naturaleza de la realidad y su lugar en ella. Dijo que fue como ver el último atardecer de su vida antigua y el primer amanecer de algo completamente nuevo. Los hombres que sobrevivieron y prosperaron después de la traición pasaron por lo que solo puede llamarse un proceso de forjado, como metal calentado hasta el punto de ruptura y martillado en nueva forma. Fueron transformados por presión que destruiría a la mayoría de las personas. Este forjado siguió patrones predecibles que revelaron verdades fundamentales sobre la resistencia masculina. Primero vino el reencuadre. La traición dejó de ser una herida y se convirtió en datos. En lugar de preguntar, ¿cómo pudo hacerme esto?, preguntaban, ¿qué me enseña esto sobre la realidad? Transformaron dolor emocional en comprensión intelectual, tragedia personal en sabiduría universal. Luego vino la construcción de estructuras internas, rituales diarios que no dependían de nadie más, entrenamiento físico que nadie podía quitar, disciplinas mentales que se fortalecían independientemente de validación externa. Crearon significado a través de la acción, en lugar de esperar que el significado fuera dado por otros. Estos hombres descubrieron que cuando dejas de necesitar la lealtad de las mujeres, te conviertes en el tipo de hombre que realmente podría inspirarla. Pero entonces, la inspiración no importa porque has trascendido la necesidad de ella. Esta es la paradoja del desarrollo masculino. Consigues lo que quieres solo, después de ya no necesitarlo. El proceso de forjado reveló que la verdadera fuerza viene no de ser amado, sino de estar completo sin amor. No de ser validado, sino de ser suficiente sin validación. No de ser necesario, sino de no necesitar nada fuera de ti mismo para supervivencia psicológica. Desarrollaron lo que un sobreviviente llamó la disciplina de la piedra. Principios inmóviles, que las fuerzas externas no podían erosionar. Despertarse a la misma hora independientemente de las circunstancias. Ejercitarse independientemente de las condiciones. Perseguir su oficio independientemente del reconocimiento. Construir independientemente de la apreciación. Estos hombres se convirtieron en su propia fuente de estructura en un mundo diseñado para destruir estructura. Los campos enseñaron una lección que los hombres cómodos rara vez aprenden. Tu misión debe ser más fuerte que tu necesidad de amor. Los hombres que mejor sobrevivieron fueron aquellos cuyo propósito trascendía las relaciones personales. Vivían para algo más allá de sí mismos, algo que no podía ser quitado por la traición o abandono de nadie. Esta misión podría ser artística, crear belleza incluso en el infierno. Podría ser intelectual, entender la verdad incluso en el caos. Podría ser espiritual, mantener la fe incluso en la oscuridad. Podría ser práctica, dominar un oficio incluso en el encarcelamiento. Pero cualquiera que fuera la forma, tenía que ser generada internamente e independiente externamente. Un hombre cuya misión depende de validación femenina, está construyendo en arena. Un hombre cuyo propósito requiere amor romántico, es psicológicamente frágil. Un hombre cuyo significado viene de ser necesitado por mujeres, ha entregado su poder a fuerzas que no puede controlar. Los campos revelaron esto con claridad brutal. Solo el propósito generado internamente sobrevive a la catástrofe externa. Esto no significa rechazar relaciones o volverse emocionalmente aislado. Significa establecer tu misión primero. Construir tu propósito independientemente, crear tu significado autónomamente. Las mujeres pueden contribuir a tu misión, pueden participar en tu propósito, pueden compartir tu significado, pero no pueden ser tu fundación. La misión se convierte en tu estrella del norte cuando todas las demás luces se apagan. Cuando viene la traición, cuando sucede el abandono, cuando falla la lealtad, la misión permanece. Es la constante que permite navegar a través de cualquier tormenta. El ancla que agarra independientemente del clima emocional. Los hombres que tenían esto sobrevivieron. Los hombres que no lo tenían perecieron. Paradójicamente, aceptar la verdad brutal sobre lealtad condicional se vuelve liberador en lugar de deprimente. Cuando dejas de esperar amor incondicional, dejas de decepcionarte por su ausencia. Cuando aceptas que la lealtad tiene límites, dejas de sorprenderte cuando esos límites se alcanzan. Cuando entiendes el cálculo biológico subyacente al abandono, dejas de tomártelo personalmente.
Esta claridad transforma cómo abordas las relaciones. Dejas de tratar de ganar lealtad permanente a través del sacrificio. Dejas de creer que suficiente dedicación garantizará devoción. Dejas de imaginar que tu situación es especial, que tu mujer es diferente, que tu amor trasciende la realidad biológica. En su lugar, aprecias la lealtad mientras existe sin esperar que dure para siempre. Disfrutas el amor mientras está presente sin exigir que sea permanente. Valoras lo que las mujeres ofrecen sin necesitarlo para supervivencia. Este cambio de necesidad a apreciación cambia todo sobre cómo te relacionas con las mujeres. Los hombres que sobrevivieron a los campos con su psicología intacta aprendieron a ver la lealtad de las mujeres como regalo en lugar de garantía. La apreciaban cuando estaba presente, pero no se derrumbaban cuando estaba ausente. Entendían su naturaleza condicional y dejaron de tratar de hacerla incondicional a través de fuerza de voluntad o profundidad de sacrificio. La lección definitiva del laboratorio más sombrío de la historia es que la fuerza masculina viene de soberanía interna en lugar de validación externa. Los hombres que prosperaron después de la traición fueron aquellos que aprendieron a gobernarse a sí mismos en lugar de buscar ser valorados por otros. Esta soberanía no es sobre aislamiento o muerte emocional. Es sobre ser psicológicamente autosuficiente mientras permaneces capaz de conexión. Es sobre generar tu propio significado mientras permaneces abierto a experiencia compartida. Es sobre estar completo solo mientras aún eliges compañía. Soberanía interna significa que tu estado de ánimo no depende de su estado de ánimo. Tu misión no depende de su apoyo. Tu valor no depende de su validación. Te conviertes como una montaña, sólida, inmóvil, completa. Otros pueden escalarla, pueden apreciar su majestuosidad, pueden compartir su fuerza, pero tú no los necesitas para existir. Esta soberanía te transforma de un hombre que necesita mujeres a un hombre que puede verdaderamente apreciarlas. Cuando no necesitas su lealtad para sobrevivir, puedes disfrutarla como bonus. Cuando no requieres su amor para significado, puedes experimentarlo como mejora en lugar de necesidad. Los sobrevivientes que emergieron más fuertes de la traición fueron aquellos que dominaron el arte de reencuadrar. Tomaron experiencias que destruirían a la mayoría de los hombres y las transformaron en fuentes de fuerza. La traición se convirtió en educación, el abandono se convirtió en liberación, la pérdida se convirtió en oportunidad de crecimiento. Esto no es pensamiento positivo o negación. Es una tecnología psicológica sofisticada que transforma sufrimiento en fuerza. Cuando tu esposa se va, no finges que no duele. Usas el dolor para entender la naturaleza femenina más profundamente. Cuando la lealtad falla, no niegas la decepción. La usas para construir sistemas que no dependen de lealtad. El reencuadre reconoce que toda traición es datos sobre cómo los humanos realmente funcionan versus cómo deseamos que funcionen. Todo abandono es información sobre las reglas reales del juego versus las mentiras bonitas que nos contamos a nosotros mismos. Todo fracaso de lealtad es una invitación a desarrollar fuerza que no depende de la fidelidad de nadie más. Los maestros del reencuadre ven catástrofe como currículo. Tratan la traición como enseñanza que no estaría disponible en circunstancias cómodas. Entienden que las peores experiencias frecuentemente proporcionan la educación más valiosa, que las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes de mayor fuerza. El descubrimiento más profundo de los campos fue este. Aceptar la naturaleza limitada de la lealtad femenina lleva no al cinismo, sino a la libertad. Cuando dejas de esperar lo que nunca fue realista, dejas de decepcionarte. Cuando aceptas la realidad biológica, dejas de luchar contra la física psicológica. Cuando entiendes las reglas del juego real, dejas de perder en uno imaginario. Esta aceptación crea una paradoja. Al liberar a las mujeres de la obligación de lealtad incondicional, te liberas de la necesidad de ella. Al aceptar que el amor tiene límites, trasciendes esos límites en ti mismo. Al entender que la traición es posible, te vuelves psicológicamente inmune a sus efectos. El hombre libre ama sin necesitar ser amado de vuelta. Da sin requerir reciprocidad. Se compromete sin exigir compromiso igual. Esto no es debilidad o martirio. Es fuerza que viene de no necesitar nada de nadie más para supervivencia psicológica. Esta libertad transforma las relaciones de necesidades desesperadas en experiencias elegidas.
Estás con ella no porque necesitas su lealtad para sobrevivir, sino porque disfrutas su compañía mientras dura. Aprecias su amor, no como oxígeno que requieres, sino como música que enriquece el silencio. Valoras su presencia, no como necesaria para la vida, sino como mejora para el vivir. La verdad sombría sobre la lealtad de las mujeres no es que las mujeres sean malas o que el amor no tenga significado. Es que esperar lealtad incondicional de seres condicionales en un mundo condicional es receta para sufrimiento. Los campos revelaron qué pasa cuando ilusiones cómodas encuentran realidad incómoda. Y la realidad siempre gana. La lealtad de las mujeres es condicional porque la vida es condicional. Su amor tiene límites porque los recursos tienen límites. Su dedicación depende de circunstancias porque la supervivencia depende de circunstancias. Esto no es falla moral. Es realidad biológica que opera independientemente de intención individual o elección consciente. Entender esto te transforma de un niño buscando amor incondicional de madre a un hombre que genera su propio significado. Te cambia de necesitar validación externa a crear valor interno. Te mueve de depender de la lealtad de otros a desarrollar autosuficiencia inquebrantable. Los hombres que aprendieron estas lecciones en los campos pagaron un precio terrible por sabiduría que podemos adquirir a través de comprensión, en lugar de experiencia. Sufrieron para que pudiéramos aprender. Soportaron para que pudiéramos entender. Documentaron sus descubrimientos para que no tuviéramos que descubrirlos, a través de sufrimiento igual. Si esta revelación sobre la verdadera naturaleza de la lealtad ha destrozado algunas ilusiones cómodas, esa destrucción es el comienzo de la construcción. La verdad sombría sobre la lealtad de las mujeres no es sombría porque las mujeres sean malvadas. Es sombría porque la realidad no se preocupa por nuestras fantasías románticas. Pero en esa oscuridad, los hombres que están dispuestos a ver claramente pueden encontrar una luz que nunca se apaga. La luz de la soberanía interna que ninguna traición puede extinguir. Esta es la luz que brilla cuando todas las demás se apagan. El fuego interno que ninguna tormenta externa puede apagar. El viaje de la ilusión a la verdad es doloroso. Pero del otro lado de ese dolor está una libertad que pocos hombres experimentan. La libertad de amar sin miedo, de dar sin expectativa, de vivir sin depender de nadie más para significado o propósito. Esta es la verdadera fuerza masculina. No necesitar nada de nadie para estar completo, pero elegir compartir esa completitud cuando vale la pena. No es sobre cerrarse al amor, sino sobre abrirse a él desde una posición de fuerza en lugar de necesidad. Los campos de trabajo forzados siberianos fueron laboratorios de horror, pero también revelaron los secretos de la resistencia humana. Mostraron que cuando todo es quitado de un hombre, estatus, recursos, esperanza, incluso la lealtad de aquellos que juró amar, aún queda algo inquebrantable en el núcleo masculino. Ese algo es la capacidad de generar significado de la nada, de crear propósito del vacío, de construir fuerza a partir de la debilidad. Es lo que separa a los hombres que sobreviven de los hombres que perecen, a los hombres que crecen de los hombres que se marchitan, a los hombres que trascienden de los hombres que sucumben. Esta capacidad no es don natural reservado para pocos. Es habilidad que puede desarrollarse, músculo que puede fortalecerse, arte que puede dominarse, pero requiere enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana que la mayoría prefiere evitar. La lealtad femenina es uno de los regalos más hermosos que la vida ofrece cuando está presente. Pero construir tu vida sobre su presencia garantizada es construir en arena. La verdadera arquitectura masculina se construye en la roca de la autosuficiencia, decorada pero no dependiente de los regalos de devoción femenina. Cuando entiendes esto, finalmente puedes apreciar la lealtad por lo que realmente es, no obligación o garantía, sino elección libre hecha por una mujer libre. Y paradójicamente, los hombres que no necesitan esa elección son los más propensos a inspirarla.